Enciende tu día, motivación cada mañana. Todo tiene que ver con todo, con Mafe Leo en tu ventana. Jueves a las 9, cita semanal. Inspiración sin fronteras, una chispa celestial. Efecto motivacional en la radio es genial. Mafe Leo te acompaña cada día, una hazaña. Historias que inspiran hasta el corazón tocar. Cada palabra un abrazo que te hará soñar. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Efecto Motivacional. En la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla, Mafe Leo. Bueno, damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en tu cita semanal de todos los jueves. En esta ocasión estaremos hablando de una efeméride del día de hoy, 8 de agosto del 2024, en el episodio número 29 de la temporada 2. Así que desde ya te invito a que te unas a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Pues fíjense que el día de hoy, pero del año 1897, es decir, hace 129 años, la estación El Encantado fue la primera central hidroeléctrica que suministró energía a la ciudad de Caracas. Y su administración estuvo a cargo de la Compañía Anónima de Electricidad de Caracas, fundada 2 años antes, en 1895. Eso fue por el ingeniero Ricardo Zuluaga. Así que vamos a hablar un poquito sobre el ingeniero Ricardo Zuluaga, que bueno, buscando algunas fuentes en internet, nos puede decir que Ricardo Zuluaga Tovar, nacido el 12 de septiembre de 1867 en Caracas, Venezuela. Bueno, fue una persona que aparte de la hidroeléctrica, también tuvo otros trabajos, pues buscando acá las fuentes de internet nos podemos buscar a la página web de la Fundación de Empresas Polar, que fue un ingeniero y empresario, hijo también del teniente ingeniero Nicomedes Zuluaga Aguirre y de Anita Tovar y Tovar. Cursó sus primeras letras en la escuela de Antonia Esteller, completando sus estudios secundarios en el Colegio Santa María de Agustín Aveledo, donde es discípulo de Manuel María Urbaneja. Mientras cursa esta carrera de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, participa también en varios actos que pasaban en el país en ese entonces. Al decaer el negocio de su amigo de 1886, cuando estaba el general Antonio Guzmán Blanco, es apresado por poco tiempo. Se graduó de ingeniero el 11 de mayo de 1888 y se marcha a Puerto Cabello, donde monta una pequeña fábrica de hielo junto a Manuel Felipe. Al decaer este negocio, regresa nuevamente a Caracas en 1890, consiguiendo empleo en la Cervecería Nacional. En 1891 viaja a Europa a estudiar la factibilidad de transportar electricidad a distancia usando corriente alterna. Y es cuando regresa a Venezuela en 1892 con la representación para el país de los mecheros Auer, para el alumbrado de gas y con la idea de establecer una empresa suministradora de electricidad. A tal efecto, el 19 de julio de 1895 compra una porción de tierra en el sitio El Encantado, cerca de Santa Lucía. Esto es en los valles del Tuy, con el fin de montar ahí una estación hidroeléctrica. Es el 12 de noviembre de 1895 cuando constituye la empresa La Electricidad de Caracas con un capital inicial de 500.000 bolívares de la época, de la cual es gerente general hasta su muerte. El servicio eléctrico es inaugurado en Caracas un día como hoy, pero del año 1897, y lo supervisa el mismo Zuluaga.
La expansión de la nueva compañía, cuyo capital aumenta de 1.050.000 bolívares en 1898 hasta 21 millones en 1932. Esto se convierte en una de las principales empresas del país. También fue fundador de la Fábrica Nacional de Papel de 1905 a 1940 y es cuando introduce en Venezuela la siembra de sisal para la Fábrica Nacional de Fibras y Cordeles que dirige entre 1912 y 1930. Fue un filántropo y es el primero en implantar en Venezuela comedores escolares gratuitos y funda una escuela en la urbanización El Paraíso. Bueno, ya hablamos un poquito de Ricardo Zuluaga Tovar. ¿Por qué hablamos un poquito de Ricardo Zuluaga Tovar? Porque como les comenté en esa introducción o esa breve reseña que está en la página de Empresas Polar, nos cuenta un poco de cómo fundó la Compañía Anónima Electricidad de Caracas, que la fundó en el 95 y después, 2 años después, crea lo que es la hidroeléctrica, que fue la primera de Latinoamérica en su especie, es decir, la más grande, y la segunda hidroeléctrica de Latinoamérica. Bueno, estaba localizada al este del Hatillo, estado Miranda, Venezuela, al pie del Peñón de las Huacas y en la zona conocida como el Cañón del Río Guaire. Esta planta fue la primera de su tipo en Latinoamérica. Así que muy importante, ¿no? Todo lo que abordó el aprendizaje que tuvo Ricardo Zuluaga para convertir en Venezuela, convertir a Caracas en potencia ya desde el año 1897, hace 129 años, un día como hoy, y en darle el alumbrado a toda Caracas, a todas las empresas que estaban en la capital, que obviamente ya tenían luz, pero no de esta magnitud. Incluso, como le dije anteriormente, fue la primera en su especie en todo el continente americano. Que bueno, leyendo ayer en las redes sociales hay un tema allí, abro un paréntesis aquí dentro de este tema que hace esquina con el tema de hoy por el continente americano, y es que como dato curioso, el continente americano se conoce así o se llama así por un error de la persona que anotaba el nombre en los mapas de aquella época. Estamos hablando del siglo XVI. Y fue un error porque obviamente Américo Vespucio, quien fue el descubridor de América, de Europa y de todos los continentes, la persona que encargada de colocarle el nombre en ese entonces, como le dije, en el siglo XVI, se confundió y le puso América. Y de allí empezaron a hacer los mapas y todos los cartógrafos a imprimir, y se quedó como el nombre de América. Pero iba a tener otro nombre porque en ese viaje, cuando llegó Colón y llegaron todos, fue a Colombia. Entonces el nombre original del continente iba a ser Colombia, imagínense. Entonces hay un dato curioso para ustedes, para que tengan ese conocimiento allí. Bueno, con la instalación de la estación hidroeléctrica El Encantado, se inicia la etapa de iluminación eléctrica de la ciudad de Caracas y como tal 2 eventos de importancia pasarán a formar parte de la historia de la ciudad. El primero de ellos es que de esta manera Caracas pasa a ser una de las pocas ciudades del mundo en tener obviamente un fluido eléctrico continuo producido mediante el aprovechamiento de corrientes de agua. El segundo es que Caracas será la primera ciudad en Latinoamérica en recibir electricidad producida a distancia. Al evento inaugural asistió el presidente de la República General de aquel entonces, Joaquín Crespo, y ministro de Obras Públicas y de la Defensa. Dicha planta se mantuvo en servicio hasta 1911, cuando se sustituyó por un solo generador, mismo que creó también Ricardo Zuluaga. Así que bueno, hay que deberle mucho a ese ingeniero, ¿no? En cuanto a edificaciones, la planta estaba constituida por 3 elementos. El primero de ellos en la parte alta de la casa de máquinas en un sistema de trolebús o teleférico de rieles, la vía férrea y la edificación de la planta en sí, que era donde se localizaban los sistemas de turbinas de potencia. La estación El Encantado constaba de 4 turbinas generadas de 240 a 260 caballos cada una. Un sistema que se conoce como Girard de eje vertical igual de 20 a 40 caballos y un sistema Humboldt
destinadas a las excitadoras de estas plantas partían 2 líneas de conducción hasta un local en las inmediaciones de la estación del Ferrocarril Central de Venezuela, donde se encontraban localizados los transformadores para iniciar así la distribución por la ciudad. Bueno, esto es un tema y cierro este primer bloque acá con la planta hidroeléctrica El Encantado, ubicada en el Hatillo, estado Miranda, que todavía está allí, está en ruina y está en parte. Ya vamos a abordar ese tema en el siguiente bloque de cómo estar allí, cómo sucedió eso, porque la semana, entrando en esta semana se celebró lo que es el Día de los Montañistas, Excursionistas, como lo quieran llamar, el día que todos utilizamos como domingo para subir o hacer excursiones, tanto para el Ávila como las distintas montañas. Así que en el otro bloque estaremos abordando estos temas de turismo que hacen hoy en día en la hidroeléctrica El Encantado, que tiene 129 años celebrados un día como hoy, con la canción de Mis Ilusiones de San Luis Bosbey y también del rapero Apache, ¿no? Que habla de muy bonito, ¿no? De Venezuela, tierra de gracias de personas o ciudadanos trabajadores, como nos caracterizamos tanto en Venezuela como a nivel mundial, como nos conocen la mayoría, como somos la mayoría gente trabajadora. Venezuela, como dice su nombre, es un nombre muy importante, ¿no? Porque es un país de gracia. Y con toda esta situación que todos conocemos que ha pasado en los últimos días en el país, viendo también a través de las redes sociales, algo que yo no me esperaba, porque estando en el liceo sí nos mandaban a analizar la letra de nuestro himno nacional. Y es muy importante resaltar esto por una de las estrofas del himno nacional, que habla de la importancia, ¿no? Porque dentro de ese mensaje hay algo oculto, profundo, del empirio, ¿no? Entonces se los dejo allí de tarea para que lo busquen en las redes sociales, esos videitos, y analicen a profundidad las letras del himno nacional. Y no solo el himno nacional, sino de todo. Por eso me gusta traer siempre en cada capítulo o en cada episodio de este podcast motivacional mensajes y temas importantes, relevantes a la historia de nuestro país. Y es que eso nos traslada nuevamente a una palabra que yo recalco en cada episodio, y es el sentido de pertenencia. Cuando escuchamos estos temas, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de la más mínima cosa como el nombre de Venezuela, como nuestro himno nacional, como nuestro escudo o como nuestra bandera, que el pasado sábado 3 de agosto fue el día también de la bandera, cambiado porque antes se celebraba en marzo, son las pequeñas cosas, ¿no? Los pequeños cambios que generan grandes resultados en nuestro interior como cada ciudadano venezolano. Así que quería abrir ahí y cerrar este paréntesis con esas palabritas referente a la canción que acabamos de escuchar. Y obviamente regresamos en el bloque otra vez hablando de la hidroeléctrica El Encantado, o la antigua hidroeléctrica El Encantado. Vamos a leer un pequeño extracto sacado del periódico El Nacional a través de su página web, que dice: un oasis a la orilla del río Guaire. Esto fue un extracto realizado en septiembre del 2020, es decir, hace ya casi 4 años. Los espacios aledaños a la primera central que suministró electricidad a Caracas, en el municipio El Hatillo, sirven como lugar de esparcimiento para quienes les gusta ejercitarse al aire libre, conocer y estar en contacto con la naturaleza. Pues los alrededores de la antigua estación El Encantado, la primera central hidroeléctrica que suministró electricidad a Caracas, localizada en el municipio El Hatillo, es una excelente alternativa para quienes les guste el montañismo, la escalada y sobre todo descubrir tesoros naturales escondidos. Este rincón oculto en Caracas, que parece haber quedado anclado en el tiempo, se ha convertido en un lugar atractivo para los amantes de la naturaleza y el ejercicio al aire libre. Aquí se descubre además un pedazo de la historia de la ciudad. Allí quedan silenciosas las antiguas y valiosas instalaciones que en algún momento le sirvieron a la ciudad para poder iluminarse.
El Encantado fue la primera central hidroeléctrica que suministró energía eléctrica a la capital del país. Fue la primera en su tipo, repetimos, en América Latina y la segunda del continente. Sus funciones comenzaron en agosto del año 1897 bajo la administración de la Compañía Anónima de Electricidad de Caracas, fundada en 1895 por el ingeniero Ricardo Zuluaga. Hago esta pequeña conclusión nuevamente por si hay personas que se están conectando a la señal de usradio.com.be. Ese trozo de historia se ubica al pie del Peñón de las Guacas, uno de los mayores atractivos de los alrededores de la hidroeléctrica por su conglomeración rocosa. Se encuentra en la zona conocida como el Cañón del río Guaire, una de las laderas de este peñón por donde pasa al este de Latillo en el estado Miranda. El recorrido de la antigua hidroeléctrica y sus alrededores son variados en cuanto a dificultad, tiempo y descubrimiento. Queda al gusto de cada quien y por supuesto de sus condiciones físicas. Se dice que toma aproximadamente 6 horas en recorrer la ida y vuelta. Quienes quieren hacer este recorrido deben llegar a la pollera Hermanos Mayor. Allí se toma un camino que lleva hacia las montañas. La hidroeléctrica es la primera parada y la de más fácil acceso por su bajo nivel de dificultad. Es donde se encuentra la parte más histórica del lugar, en la que se están los restos de las turbinas de la primera central hidroeléctrica del país. Luego pasan al Peñón de las Guacas. Es quizá la más conocida por su encantador paisaje, en el que se combinan las laderas de una gran roca donde hay una pasarela junto a la orilla del río Guaire, haciendo de esta una panorámica excepcional para aquellos a los que les encanta admirar la naturaleza. Asimismo, más adelante se encuentra la cueva Zuluaga, donde, como en todas las cuevas del trópico, habita buena cantidad de murciélagos, únicos mamíferos capaces de volar, y el olor a amoníaco impregna el ambiente. Cabe acotar que esta última parada es para los más arriesgados. El recorrido para llegar exige una buena condición física y un poco de experiencia en montañismo, que es necesaria, es decir, para las personas que quieran conocer esta hidroeléctrica, que sirvió como turismo para la capital o para la Gran Caracas. Empezó en el 2020 post pandemia. Como todos ya sabemos que la pandemia, a pesar de que nos dejó pérdidas dolorosas, también nos sirvió, ¿no?, para reinventarnos, reencontrarnos y hacer estos tours por la naturaleza. Pues como le dije anteriormente, el tiempo de duración del recorrido hasta la cueva Zuluaga es aproximadamente de 5 horas y media a 6 horas ida y vuelta. Esto va a depender de la condición física de cada persona. Pues como les dije, esto inició en 2020, cuando varias personas de la localidad empezaron a explorar lo que era la hidroeléctrica, porque hace años atrás también sufrió de vandalismo por personas de las zonas aledañas que pasaban por un puente que estaba ya entrecaído. Era un puente colgante que separaba esas zonas de allí porque estaban cercanos, y empezaron a vandalizar todas las piezas para buscar el cobre que allí abundaba. Y entonces desde allí las mismas personas que vivían alrededor empezaron a hacer eso de una zona turística y empezaron a ofrecer recorridos contando la historia y contando el porqué de eso está abandonado y por qué. Recordemos que en el bloque anterior yo les dije que eso duró allí hasta 1911, porque después el mismo ingeniero Ricardo Zuluaga compró otro terreno para hacer otra hidroeléctrica mucho mejor. Pero bueno, seguimos a nuestra sección, a nuestro bloque, a nuestro tema de la hidroeléctrica. Si hay gente que se está conectando a través de usradio.com.be, les informo que estamos hablando de la efeméride del día de hoy, 8 de agosto del año 1897, cumpliéndose hoy 129 años del funcionamiento de la hidroeléctrica El Encantado, al este del municipio El Latillo, en el estado Miranda.
Enclavada entre tupida vegetación y caminos escarpados, se encuentran las ruinas de la planta hidroeléctrica El Encantado. Fue la primera que estuvo en Venezuela y abasteció a Caracas de electricidad generada con fuerza hidráulica. La planta, considerada también la primera en la región, cumple hoy, como les dije, 129 años y permanece a la intemperie como símbolo del santo del Valle de Caracas, a la modernidad y al desarrollo. Gracias a una iniciativa civil que dio energía eléctrica a la ciudad, de tener un rudimentario alumbrado público con 1.534 lámparas de gas y 800 de querosén, de acuerdo con reportes históricos, las principales calles, como la avenida Este, pasaron a contar con luz eléctrica estable a través del moderno sistemas. Los restos oxidados y vandalizados se han convertido, junto con el entorno montañoso, en atractivo turístico y centro de excursión nacional. En los últimos 4 años de aquel sistema innovador, quedan en su honor solamente 2 estampillas emitidas en 1968 y en 1995. Octavio Batista, quien lleva más de 25 años viviendo en un caserío rural a 500 metros de la hidroeléctrica El Encantado, relata que desde 2020 ha servido de guía a más de 7.000 personas que pidieron conocer lo que queda de la instalación y también la historia. Él conoce bien por referencia de antepasados, pues Batista está casado con una descendiente de la pareja Guía Ramírez, que trabajó en la pequeña central, y relata que la Compañía de Electricidad de Caracas, administradora de la planta que fundó el ingeniero Ricardo Zuluaga en 1895, atendió necesidades de las familias trabajadoras en el asentamiento y construyó el primer colegio, ahora municipal, llamado Pedro Camejo, ubicado en El Encantado. También cuenta que el lugar fue desmantelado por vándalos hace más de 20 años, una versión que dice constató con los años, pues el ingreso al sitio era a través de un puente colgante que lo unía a Sucre, ahora municipio, y de allá llegó gente a llevarse las partes de cobre y herramientas de la hidroeléctrica. Eso terminó cuando se tumbó el puente y se formó un nuevo asentamiento rural en el sector Los Naranjos. Esto lo contó el señor Gustavo a la fuente de Crónica 1. Un ingeniero residente del municipio y piloto de drones recreativos conserva registros de estos lugares como un apasionado de la naturaleza y participó en un paseo guiado y organizado por el explorador Batista en junio del 2022. Entre los sitios más visitados, como les dije anteriormente, en el bloque se encuentran las 3 estaciones que se contemplan como la hidroeléctrica. Después la última, la cueva Zuluaga. Pues como les dije, no es fácil llegar al lugar escarpado, lleno de risco y vegetación, y te advierte: un vehículo rústico y buenas condiciones físicas son requisitos para que quienes quieran hacer el viaje. El recorrido puede durar hasta 6 horas, como le dije, incluido el regreso, pero depende de las dificultades y del tiempo que se quiera destinar. Los atractivos turísticos más visitados son el rocoso Cañón de las Huacas del río Guaire, que es la primera estación ubicada en la hidroeléctrica, cercano a esta estación. También la cueva Zuluaga, que es el atractivo mayor, dice Batista, quien atiende a los eventuales visitantes a través de su cuenta. Así que ya saben, los que quieran hacer este recorrido, busquen en Instagram @hidroeléctrica El Encantado, que allí está el señor Batista que les puede hacer ese recorrido. La caverna está incorporada en el Catastro Espeleológico Nacional, que lleva el nombre del ingeniero fundador de la empresa, que se encargó del suministro eléctrico de Caracas, y que luego, en 2007, el expresidente Hugo Chávez nacionalizó con el alegato de la emergencia eléctrica. El Encantado, luz de un pasado. La planta hidroeléctrica El Encantado entró en funcionamiento en 1897, cuando el Valle de Caracas, con casi 87.000 habitantes, de acuerdo con el censo nacional realizado 2 años antes, es decir, en 1895, disfrutó de la luz eléctrica por vía hidráulica, y el hecho generó una gran expectación que situó
a Zuluaga como uno de los pioneros de la electricidad en el mundo. En realidad los caraqueños conocían desde 1873 el alumbrado eléctrico, cuando el químico Vicente Marcano puso en funcionamiento un pequeño aparato para iluminar algunos sitios de la ciudad. La hidroeléctrica contó con turbinas de factura suiza que generaron 400 kilovoltios con los caudales cristalinos del río Guaire y los Naranjos. Estamos hablando de 1897. Ya eso no puede pasar, ya sabemos a qué se dirige ahorita el río Guaire y otros ríos en Caracas que fueron cosas que quedaron en el olvido. Que también llevaron luz a las grandes empresas de la época, como la compañía de gas, la luz eléctrica y la cervecera nacional, que también Ricardo Zuluaga participó allí y tuvo otras empresas que tenían que ver. Así que para hablar de historia y conocer acerca de esto tenemos que mencionar al ingeniero Ricardo Zuluaga, encargado de varias cosas pioneras de Venezuela a nivel mundial. Una de las dos líneas distribuyó la energía eléctrica en toda la ciudad, y refiere la investigadora Luisa Figueroa en el trabajo El establecimiento del alumbrado eléctrico en Caracas a finales del siglo XIX, publicado en 2009. Zuluaga decidió paralizar la planta para sustituirla por una de poder superior y en 1911 construyó en Los Naranjos una segunda hidroeléctrica de mayor generación hidroeléctrica. En la actualidad, la ciudad capital no cuenta con suministro de energía eléctrica estable, a pesar de que Venezuela es el 10º país con mayor reserva de agua del mundo y cuenta desde 1956 con 8 enormes centrales hidroeléctricas, aunque desde 2020 no se ha construido ninguna nueva infraestructura eléctrica. Esto también entra aquí en paréntesis para analizar situaciones del país, no entrar en temas políticos, pero sí para analizar situaciones que están pasando con la electricidad a nivel de Venezuela, no solo en Caracas. Ojo, porque mucha gente dice que Caracas, por ser capital, no pasa algunas vicisitudes o no tiene algunos temas tanto con la energía como el agua. Pues déjenme decirles que no, también nosotros acá en Caracas pasamos por situaciones. Hay lugares en Caracas donde la energía se va hasta 2 o 3 veces al día. En promedio, en los hogares de algún lugar de Caracas, señalan reportes de organizaciones que evalúan el sector, al igual que el agua. Pero esto cabe para analizarlo, ya que como os leí en ese párrafo, Venezuela, 10º país con mayor reserva de agua del mundo. Hay que ver lo que hizo Bukele en El Salvador para generar la electricidad. Creo que Venezuela cuenta con conocedores, así como el ingeniero Ricardo Zuluaga de aquella época. A la actualidad, Venezuela a nivel mundial siguen contando con ingenieros capaces de dar a Venezuela más cosas que la haga mundial. Porque si vemos en la NASA, vemos jóvenes que establecen algún récord o que hacen alguna cosa y siempre hay 2 o 3 venezolanos. O sea, en promedio de cada 10 personas que hacen algo en el mundo, siempre hay 2 venezolanos. Así que creo que este es un tema también para reflexionar, ¿no? Y llamar al tema de la educación de Venezuela, que creo que es algo que, si bien nos hace falta como el sentido de pertenencia, es algo que necesitaremos en los próximos años para sacar adelante a nuestro país. De este episodio 29 de la temporada 2, para las personas que no nos estaban escuchando, estuvimos hablando, conversando, o le estuve platicando sobre la efeméride del día de hoy, 8 de agosto, en este caso del año 1897, hace 129 años de la fundación de la hidroeléctrica El Encantado, que fue la hidroeléctrica encargada de darle luz, de darle electricidad a toda Caracas. Bueno, para cerrar una conclusión o para hacer un resumen breve de en estos minutos que nos quedan para cerrar o despedir el bloque, podemos, decir, ¿no?, que Venezuela, en vez de ir de menos a más, vamos de más a menos. Y es un tema muy lamentable, y por eso le comentaba en el bloque anterior que tenemos que centrarnos
en educarnos, en educar a la ciudadanía, en educarnos a nosotros mismos y educar a todos los jóvenes que nos quedan actualmente en el país, porque lamentablemente va a existir otro éxodo masivo de personas que quizás por un mejor futuro van a estar saliendo de nuestras fronteras. Espero no yo estar en uno de esos, porque bueno, me gusta apostar siempre a mi país y aportar con cosas o con conocimiento, como es el lema de nuestro programa Efecto Motivacional. Y como siempre es eso, ¿no? Positivo. Quiero dejarle mensaje a todas las personas que nos escuchan en vivo a través de la señal de Yus Radio y a las personas que verán esto en diferido ahorita en redes sociales, porque se los voy a estar subiendo hoy para que sepan qué sucedió un día como hoy. Sepan lo necesario, ¿no? De conocer la historia, porque hay un dicho, una frase muy conocida, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es algo cierto. Acá nos caracterizamos por hablar de historia, por hablar de guerras, porque todo parte de la guerra. Y si nos remontamos a las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, la caída de Berlín, que es algo muy interesante que estaré trayendo a colación acá a un episodio de Efecto Motivacional para estar hablando de ese interesante tema. Como les decía, todo parte de la guerra, todo parte de esas cosas, ¿no? Porque como dice el dicho que les dije ahorita en el otro bloque, que pequeños cambios generan grandes resultados. Y me quiero quedar con esa frase porque esos pequeños cambios que pueden generar dentro de ti, desde la educación, desde el conocimiento, la sabiduría es poder. Y cuando estamos conectados con nuestras leyes, cuando conocemos toda la historia de nuestro país, no podemos repetir lo mismo. Así que quiero dejarle esa frase allí. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y también es muy importante el caso de Japón, que en estos días también se cumplieron años desde esa explosión o desde esa bomba nuclear que terminó con la Segunda Guerra Mundial, pero que hasta la fecha de hoy siguen existiendo personas afectadas desde esa bomba desde Hiroshima, que siguen sintiéndose afectadas físicamente por el aspecto que tienen desde ese día. Entonces es un tema para reflexionar también allí por ese tema de Japón. Japón antes no era potencia, Japón antes era un país intervenido. Japón no era lo que es hoy en día y es lo que hoy es en día gracias a ese hecho histórico de la bomba de Hiroshima, desde la bomba de Nagasaki, de todo ese hecho histórico que ya todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Así que lean esa historia, empápense de allí esa información y saquen todas las cosas positivas que nos dejan todas estas cosas, porque siempre hay cosas positivas. Hay un dicho también que dicen: mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y es así. Mientras en un lado está ocurriendo lo que está pasando con Siria, con Irán, con todos estos temas que siguen existiendo de una guerra, siguen pasando hechos, siguen ocurriendo tragedias como las muertes de niños inocentes, alejados de todos estos conflictos de personas adultas, siguen siendo ellos, los inocentes, los que pagan las consecuencias. Así que bueno, para finalizar este episodio, dejarle esa reflexión allí de que sepan siempre la historia de todo acontecimiento. Esto fue el episodio número 29 de la temporada 2, donde hablamos de la hidroeléctrica El Encantado en el Hatillo, municipio de Miranda. Así que recordarles que nos sigan a través de todas las redes sociales como @efecto motivacional y darles la gran noticia que a partir del episodio que viene ya verán todos los episodios en adelante, los podrán buscar en YouTube en video. Ya se lo estaré subiendo a partir de la semana que viene, todo en video, porque ya lo estaban pidiendo y de verdad no lo había subido porque no contaba con internet, pero bueno, ya gracias a Dios, ya esta semana tendré internet en casa nuevamente y le estaré subiendo todos esos episodios completos audiovisuales para que los puedan ver.
Así que suscríbanse en @efecto motivacional a través de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y todas las plataformas de podcast. Estuvimos hasta el próximo jueves. Chao, chao.